Fride fue dado por las recopilaciones documentales que él hizo, las dos grandes recopilaciones documentales que hizo en los archivos españoles, y a partir de ahí me adentré un poco a leer distintos libros, sobre todo al principio los que tenían que ver con Jiménez de Quesada, el obispo Juan del Valle, y luego ya entré a ver, digamos, su faceta más histórico-antropológica o de antropología histórica. Y el día de hoy pues voy a hablar un poco sobre el indigenismo de Juan Fride como uno de los fundadores del Instituto Indigenista Colombiano. Dada la fecunda producción de textos de Juan Fride, es posible hacerse una idea cercana de lo que significó el indigenismo para él y para su época. Siempre concretas y algunas muy extensas, sus obras parecían querer abarcar la totalidad de los hechos, tomando como fuentes todas las disponibles. Hablo de todas las disponibles es porque él siempre tomó tanto fuentes, documentos históricos, entrevistas, archivos locales, archivos grandes, su misma vida en San Agustín, como lo vamos a ver más adelante. Esto habla también de su carácter ambicioso y dinámico, característica que marcó todas las acciones de su vida, y dentro de esta su papel como fundador del Instituto Indigenista de Colombia. Sobre la vida de Juan Fride ya se han escrito trabajos bastante exhaustivos, especialmente los múltiples artículos y capítulos de José Eduardo Rueda Enciso, que culminaron en el libro Juan Fride, 1901-1990, Vida y obra de un caballero andante en el trópico, publicado por el ICANN en el 2008. Desde ese texto se pueden ubicar los primeros acercamientos a la idea de lo indígena por vía de las relaciones con artistas afines al movimiento Bachué, como alguien hacía una pregunta ahora temprano. Este es el libro, la portada del libro de Rueda Enciso. Siguiente. Ya, listo. Bueno, los artistas del movimiento Bachué buscaban alejarse de la academia tradicional y de origen europeo para plantear un arte más nacional, mestizo y con un gran interés en recoger todo lo que tuviera que ver con el arte prehispánico. Su relación fue de amistad y de negocios por medio de la apertura de su galería de arte en Bogotá en 1940. Para decirlo rápidamente, Juan Fride llegó a Colombia de negocios, digámoslo para hacer un resumen muy burdo, y luego se fue relacionando con, comercio de arte y negocios de ese tipo, de donde surgió una amistad con las personas que conformaban el movimiento de los Bachué. En 1941 viajó a San Agustín, siendo en este viaje cuando tomó la decisión de comprar tierras allí. Tanto Rueda Enciso en sus diferentes trabajos como en otros lugares, se dice que no son claras realmente las razones por las cuales se tomó la decisión de ir a San Agustín y finalmente comprar tierras allí, pero hay algunos indicios que son el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y los problemas derivados de su labor como galerista de arte y la polémica que había con respecto a esos artistas, tanto del movimiento Bachué como otros, y los temas que pintaban y que le ayudaba y promocionaba. En 1942, con la fundación del Instituto Indigenista de Colombia, se hace patente su interés en el tema, siendo él mismo uno de sus fundadores y promotores. De nuevo en polémica, Fride hace parte, de nuevo, de un grupo que cuestiona el Estado y el orden establecido, pues el Instituto denunció, entre otras cosas, la parcelación de los resguardos. Desde San Agustín comenzó a preguntar y a saber sobre los pobladores de la región, la llamativa estatuaria y por ende lo indígena del pasado, pero también presente. Aquí tenemos, aquí hay algunas otras pinturas de Pedro Nel López, que fue uno de los artistas también importantes, que digámoslo así, no está vinculado directamente con el movimiento de los Bachués, pero que sí tuvo discípulos que sí se identificaban claramente con él. Otra pintura de Pedro Nel López. Esto ya es del Parque Arqueológico de San Agustín. Desde allí, desde San Agustín, impulsó los llamados de atención al gobierno hacia la región, teniendo como núcleo lo arqueológico, en principio, y de esta manera se relaciona por primera vez con Luis Duque Gómez en los años de 1943 y 44.
Es en este marco que publica Los indios del Alto Magdalena en 1943, Comunidades indígenas del macizo colombiano en el 44 y El indio en la lucha por la tierra en el mismo año. Bueno, aquí tenemos una foto de Quintín Lamé, no sé si es la foto a la que se refería Jimena, no sé, hay varias del encarcelamiento de Quintín. El del centro, la persona que está en el centro. Aquí. Aquí está la portada de la primera edición del Indio de la lucha por la tierra. La edición es de Ediciones Espiral. Esto hace parte de muchos de los folletos que publicó efectivamente el Instituto Indigenista Colombiano en esa época. Este trabajo, El indio de la lucha por la tierra, es una de las muestras más acabadas y explícitas del indigenismo de la época en general y de Free en particular, por lo que veremos algunos de sus aspectos más relevantes. Como fuentes de estudio, nombra los archivos menores del Cauca sobre los resguardos del macizo colombiano nudo andino, como también lo llamó, todo lo cual le sirvió para plantear su trabajo con la intención de trazar la evolución general del problema indígena desde la colonia hasta los años 40. Allí explícitamente percibe el problema del indígena como una constante persecución a la forma de vida indígena, al resguardo y a su organización interna, lo que lleva invariablemente a su desaparición. Así, define la lucha del indígena como una lucha sobre lo que queda, lo único, su derecho a las tierras comunales que ocupan y que por presión del blanco están perdiendo por vías legales o ilegales, a lo cual se suma la pobreza de los terrenos asignados y reasignados a través del tiempo. En la introducción se refiere también a que la coca no se consume ya habitualmente, sino como paliativo para el hambre y el trabajo duro al que se ven sometidos, lo que trae desnutrición y debilidad mental. Entrando en estas apreciaciones, configura un cuadro desolador que va completando poco a poco, explicando que el indio del Cauca no es originario de allí, sino que proviene de oleadas sucesivas de migraciones antes, durante y después de la conquista, lo que no interviene en el apego del indio por la tierra y la lucha por ella, que se fundamenta en que la concepción sobre ella para el indio es diferente a la de los blancos. La tierra para el indio es su vida y no un bien, lo que impulsa su afán de impedir la fragmentación de los resguardos. De allí también se explica Free el legalismo indígena. Abro comillas, este apego a la ley es la histórica resultante de la política indiana durante la colonia, cierro comillas. Dice que bajo el espíritu de las leyes de protección a los indígenas estaba, no en una nueva conciencia, responsabilidad moral hacia el indio, sino la exteriorización de la aguda controversia en la que se encontraban los intereses de la corona y los de la colonia. Los resultados adversos de la aplicación de la ley, que favorecieron a los blancos para conseguir tierras en la colonia, tenían o tienen como puntos determinantes los amojonamientos vagos que implicaban obviamente pleitos subsiguientes, la política del hecho cumplido, reclamos posteriores a hechos no concertados que implicaban las apropiaciones de tierras y la demora en todas las gestiones oficiales en general. De manera similar, Friede consideró a la Iglesia como fuente de esperanza y justificación para los reclamos del indio, que inicia una configuración en este texto de la conquista espiritual. En esta parte, Friede usa los testamentos de los indios para sustentar su idea, aunque existe el problema de que aparentemente él suponía que los testamentos eran realmente dictados por individuos y no sujetos a unas fórmulas generales en las que se inscribían este tipo de diligencias. Esta interpretación de las voluntades de los indios en los testamentos como literales apoyan su idea de la fe ciega del indio. Lo mismo pasa en su interpretación de las reclamaciones de construcción de iglesias que aparecen en los pleitos, lo que para él implica la profunda fe de los indios en el catolicismo. Los indios que se quedan en los resguardos quedan entonces enfrentados a mil dificultades y muchos comienzan a pedir que se les adjudique legalmente la tierra que trabajaban, factor fundamental en el deterioro de la tradicional relación del indio con la tierra. Para la República, él divide el libro del indio en la lucha por la tierra en la época colonial, época de la independencia, época de la República y época actual para 1944. Para la época de la República el panorama no parece cambiar mucho. Free explica y resume el estado de cosas del indígena, en parte diciendo que las guerras de independencia no significaron la emancipación del indio por las siguientes razones. La República no comprendió los problemas específicos de los indios,
la sociedad criolla estaba aparte del indio, la sociedad criolla era individualista, el indio libre ciudadano para la república no correspondía con la libertad real para el indio, que era fundamentalmente colectiva, y algo más, que esa libertad de la república, esa ciudadanía, para ejercerla requería de medios económicos. Todas estas razones obedecían para Friede, más que a una actitud negativa por parte del indio, a su forma de vida diferente, y reclama para este punto investigaciones que no promuevan el estereotipo apático y débil del indio para los republicanos, que contrasta con la política de la corona en la colonia, que percibe como un periodo de más control en cuanto a los resguardos, no por el beneficio que podría tener para los indios, sino que al imperio lo movía a su propio interés. Su conclusión para la temprana república consiste en que el individualismo aplicado a las nuevas condiciones era contrario al resguardo, que más bien era una traba para la ampliación de la mano de obra y el desarrollo de empresas agrícolas. Luego, en otro periodo que describe en ese libro, La Gran Colombia, Friede dice que continúa la misma política indiana de hecho que en la colonia. La idea de repartir los resguardos entre los indios, solo le cambiaron los nombres a los impuestos. Aunque se expiden leyes benevolentes a los indios, estas se hacen problemáticas por su carácter de individualistas, además no se cumplen y los indígenas se siguen resistiendo al reparto de los resguardos. Cerca de 1919 se pretende hacer un censo de la población india para hacer las reparticiones de tierra. Así, los resguardos son declarados como inexistentes administrativamente y los indios considerados como simples colonos. De nuevo, esquemáticamente, las amenazas de la supervivencia de los resguardos las resume el autor en lo siguiente. Los resguardos más cercanos a los centros de población se extinguían más rápido. La extensión de las vías de comunicación también los afectaba. La parcial industrialización y colonización, es decir, siempre hay parches de industrialización y colonización. El crecimiento de la población india, el crecimiento de las parcelas individuales, la hostil legislación y la práctica judicial, los problemas económicos, los problemas sanitarios y finalmente la indiferencia de la opinión pública al considerar esto como un problema real, es decir, la consideración del problema de los indígenas como problemas reales y que afectaban directamente al país. En la actualidad del año 1944, Friede encuentra como obstáculos para la sobrevivencia de los resguardos la anterior indiferencia, en donde el problema no solo parece existir en las mentes de algunos intelectuales, más los factores económicos, históricos y políticos. En la evolución económica del país, dice Friede, las comunidades indígenas son cosas del pasado y no encajan en lo moderno burgués. Este problema se resume en el enfrentamiento entre lo colectivo, la tierra como sinónimo de subsistencia para el que la necesita y patrimonio común, y lo individual, dominio de unos pocos, los más hábiles y los más fuertes. Esta dicotomía resume el problema para el resguardo en la mitad del siglo XX para Juan Friede. También achaca de lo complicado de la situación para el indígena al deficiente conocimiento de la historia, lo que lo hace invisible y que ocultaría también su conquista política en contra de la idea que se quiere impulsar no oficialmente de que la cultura del indio es débil y primitiva al punto de ser ignorada como parte de la vida cultural del país. Reconocer que hay un problema indio sería reconocer que hay una minoría social, que hay falta de legislación y que hay gentes diferentes, algo inadmisible en la idea institucionalizada de la nación colombiana. A esto Friede responde reconociendo el resguardo como un lugar seguro para el indio, lo que impulsa su resistencia en él, lo que demuestra su fuerza vital y la continuidad de su cultura tradicional, influyente en la formación y evolución de las culturas americanas, lo que lo lleva a la consideración de que lo europeo obtuvo solo una imposición parcial a pesar de que son notorias las costumbres ya mezcladas. A los problemas del indio y sus tierras de resguardo se le suman los problemas generales del campesinado colombiano, que por lo visto Friede encuentra separados, al menos en lo del indio. Friede sugiere una serie de soluciones que se enmarcan en la idea de que los resguardos en el macizo no deben ser dejados a su suerte. Dice Friede, la solución definitiva de estos problemas es un deber del Estado, y la creación del Instituto Indigenista Interamericano, con sus dependencias nacionales en cada uno de los países, demuestra la reacción que produjo en vastos sectores de las sociedades americanas el hasta ahora descuidado problema indígena. Esquemáticamente, las soluciones propuestas por Friede se resumen en evitar el método extensivo de labranza y cambiarlo por el intensivo, el trasplantamiento parcial o total de los resguardos a los baldíos de la República,
la formación de cooperativas, mingas, en cambio de la relación entre los indígenas y el Estado por vía de las escuelas para integrarlo como un ciudadano indígena colombiano, suplir las necesidades sanitarias que evitarían el uso de los yerbateros y que ampliaría la confianza hacia el Estado, la mejora de las relaciones del indio con la Iglesia, con un estudio que permita quitar el tributo, el control de los cabildos para evitar sus abusos y la difusión de la idea de que el país no necesita obreros industriales más que agrícolas. De estas soluciones podríamos detenernos casi que en cada una y hablar largo sobre esos temas. Son demasiado actuales. ¿Cuál es el indigenismo de Friede? Para responder a esta pregunta encuentro en primer lugar que Friede, en la lucha del indio por la tierra, está de acuerdo con una intervención estatal e institucional en los resguardos para proteger la cultura indígena y como forma de impulsar la tendencia agrícola del país, que él ve como beneficiosa y el camino a un desarrollo viable. A pesar de las contradicciones en sus planteamientos, como la idea de que la sanidad contra los yerbateros es adecuada para proteger al indio, tal vez no considerando a los yerbateros como parte de la cultura que se pretende proteger, y el papel ambivalente de la Iglesia, que es protectora y fuente de una fe que no se trata como problemática, y el papel de esta como recaudadora de un tributo que iría en contra del indio. Friede ve como saludable el mestizaje en la consideración de que es un elemento conformante de la nacionalidad colombiana, lo que me lleva a aventurar que su indigenismo no es esencialista, pero sí proteccionista y estatal. Su defensa al resguardo no lo cuestiona como una institución de origen colonial. Rueda Enciso dice acerca de esta obra de 1991 y las que siguieron en la línea de la defensa del indio. Una característica bien particular de algunas de sus obras fue la enorme capacidad de producir polémica. El indio, la lucha por la tierra del 44 y problemas sociales de los arhuacos, tierras, gobierno y misiones del 63 y segunda edición en el 73 fueron en su época motivo de críticas por parte de académicos, políticos, religiosos, funcionarios y del público. A raíz del clima hostil a que se vio enfrentado y también por voluntad propia, vivió en el exterior buena parte de los 40 años que se dedicó a la investigación y estudio de nuestra historia. En España, en los archivos de Sevilla y Madrid, y en los Estados Unidos, como profesor e investigador de las universidades de Indiana y Texas. Ya para terminar, otra relectura del indio de la lucha por la tierra es la que ofrece en el estudio introductorio la profesora Marta Zambrano en la edición de la Universidad del Cauca 2010. Allí se refiere a que este trabajo, como ya hemos podido ver, es uno de los pocos que ha resistido la prueba del tiempo. Dice que es fundamental para cualquier estudio que trate sobre los resguardos de la zona del Cauca, que es importantísimo por lo que ofrece acerca de la historia social en Colombia, de la historia particularmente. Y esta importancia se resume en que logró que se dejara de ver al indio como un ser anónimo y genérico para convertirlo en un agente capaz de hacer historia, y esta historia obviamente se aleja de la historia académica y hace uso de los archivos territoriales y de las entrevistas, siendo pionero también en los métodos que configurarían después trabajos de antropología social y la historia oral. Obviamente se refiere la profesora Zambrano a Friede como un hombre de su tiempo, que a pesar de todo no consideraba a los indios como sus pares completamente, pues su trabajo no es ajeno al paternalismo que caracterizó el indigenismo de la época, cosa que no obstruyó esta nueva importancia del indígena. Zambrano también recoge la evolución de estas ideas expresadas especialmente en la edición del 76, donde Friede agregó varias partes y en donde se nota que el mismo Friede se adelantó y se puso a tono en esa nueva edición de alguna manera sobre el significado de lo indígena para el país ya en los años 70, con la mención de la creación de la sección de asuntos indígenas del Ministerio de Agricultura en el 58 y la sección de asuntos de tierras indias en el Instituto de la Reforma Agraria, además de la división de asuntos indígenas del Ministerio de Gobierno, lo que causó una reacción en los indígenas que desembocó en la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca Crica. Es evidente entonces pues el aporte de Friede en este sentido y en muchos temas. En este caso nos centramos más en el indigenismo de Friede y en sus obras que trata sobre lo indígena, pero obviamente hay que mencionar que tiene una vasta obra que va desde Jiménez de Quesada pasando por todas las transcripciones que hizo de las capitulaciones, por ejemplo, sobre tierras en la conquista temprana. Y finalmente quiero hacer un llamado a que se retomen las obras de Friede, por favor, en los cursos de pregrado, pues
cualquiera de los cursos puede tomar una obra de Friede como materia de estudio, porque realmente fue un autor multifacético y que yo creo que debe ser retomado. Aquí está el mapa que aparece en la primera edición del Indio de la lucha por la tierra, el macizo colombiano. Esta es la nota preliminar que él hace a esa primera edición. Este es un resumen de las obras publicadas por el instituto, precisamente dentro, pues, como de esa tendencia que hubo precisamente en esos años. Entonces están todas las obras, la de Friede, la de Luis Duque, problemas sociales, algunas parcialidades del occidente de Colombia, Antonio García, Gerardo Cabrera Moreno, Gregorio Hernández de Alba, Edith Jiménez y Blanca Ochoa, Gerardo Raidel y Alicia y Lucia de Chávez. Aparecían esas en la última página de la edición del 44. Esta es la última página. Esta es otra obra ya de los años 70, en donde Friede trata el tema de las misiones y los indígenas. Es una edición donde hay 3 artículos, uno de Belgrano Borda, otro de Darío Fajardo y el último de Juan Friede. Este es el de Juan Friede, las misiones y el problema indígena de Colombia. Como ven, es una edición hecha por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, muy pequeña, puede ser que muy poco visible. Hay que buscar también estas pequeñas ediciones, estos pequeños opúsculos en las bibliotecas, en los archivos. Y esto lo quería dejar para el final porque realmente es muy diciente de lo que ya se dijo, de lo que ya dice pues varios autores que han tratado a Juan Friede, y es la vigencia de la temática y sobre todo la vigencia de la manera en la que él pone la problemática del indio como actual. Este párrafo, digamos, resume mucho la situación actual de muchas comunidades indígenas. Realmente es impresionante muchas veces. Hay que reconocer digamos, las ambivalencias que él tiene con ciertos conceptos, con ciertas posiciones, digamos, un poco políticas, pero que son de la época en que escribió la primera edición, aunque luego él, ya viendo otros trabajos, retoma y actualiza un poco más esas ideas. Realmente es un tema interesante y ojalá y pues se retomen las universidades y se hagan muchas revisiones que hace falta. Gracias.